Bien, continuamos en Bisagra y como prometimos nos metemos otra vez en el tema educación. Desde otra de las aristas, venimos señalando nosotros la complejidad de la situación de la educación en Chubut a raíz de este ajuste brutal que se lleva adelante en la cartera que conduce, por decirlo de alguna manera, Florencia Perata con el aval del gobernador Mariano Arcioni, claramente, y nosotros lo contamos desde el maltrato a los docentes en cuanto al salario, al descuento de sus haberes por participar en el paro, de la miseria que le ofrecen en paritarias, del estado edilicio lamentable, de la cantidad de clases que pierden les pibes, de cómo se persigue a los que critican y los echan, de la política del cierre de escuelas, y además el drama de comer en las escuelas públicas de Chubut, en los comedores escolares y demás. Es un tema que abordamos nosotros también el otro día escuchando a Tatiana Goy, diputada provincial, que metió el tema en la legislatura sin eco de sus colegas. Y en este caso vamos a meternos un poco en los números, ¿no? Y de la mano de Ulises Krauchuk, él es corresponsal de La Izquierda Diario en la Cordi, en Lago Puelo, ¿verdad? ¿Cómo andás, Ulises? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Fabricio. Sí, así es. Bueno, larga la introducción, pero quería contar un poquito el contexto de lo que vamos a charlar con vos. Vos hiciste una cuenta muy particular, me gustaría que más que nada comentes la publicación que hiciste ahí en redes sociales a la audiencia que está escuchando y por ahí no tiene tan claro estos números tan crudos que vos, estas cuentas que vos hiciste. No sé por dónde querés empezar, si desde los números grosos o de tu situación particular como papá de alumna. Sí, mirá, me parece que la introducción que haces es acertada en el sentido de poner en un contexto también esta problemática que no es un hecho aislado, ¿no? Sí. En general vimos una situación a nivel infraestructura, servicios, y ¿cómo se llama? Atención social o los servicios sociales que brinda el Estado, que es dramática hace 4 años y no hace sino empeorar. Creo que lo que publiqué ahí en Facebook tenía que ver justamente con un botón de muestra, por así decir, de la crisis estructural del Estado provincial. En una reunión de la escuela que teníamos con padres y docentes, pregunté cómo era el tema, porque me enteré que se había cerrado el comedor 23 de mayo, se restableció luego a principios de junio, y ahí me cuentan que la partida general que llega por mes a la escuela para la alimentación tiene que ver con el desayuno, la merienda que toman los niños todos los días, y además el servicio de almuerzo que se brinda al mediodía, es de 300.000 pesos. Yo la cuenta rápida que hice fue dividir, digamos, la cantidad de comidas por día, por niño o niña, y me da 36 pesos por niño o niña. O sea, es una barbaridad el dato, ¿no? 36 pesos por comida destina el Estado chubutense a cada niño o niña. Claro, esto es una escuela 108 de Lago Puelo. Claro, por lo menos el caso de la escuela que vos tenés la info, digamos. Exactamente, pero sí. la realidad se extiende, creo que al conjunto de la provincia, porque en Gaiman se hablaba de esto, de 80 pesos por almuerzo y 20 pesos por merienda. Si lo comparamos con, por ejemplo, los más de 100 pesos que destina la Ciudad de Buenos Aires, pareciera muy distante. Ahora incluso allá es insuficiente, hay denuncias hacia la ministra Acuña y hacia el gobierno de Larreta, que vinieron acá a la provincia hace poco a hablar de educación y del modelo educativo que iban a imponer de la mano de su candidato Nacho Torres, cuando allá la realidad es la precarización absoluta de los docentes, el abandono edilicio, las escuelas elitistas, digamos, o la división elitista que se hace a nivel presupuestario según el barrio, y alimentos podridos que se están sirviendo en las escuelas, ¿no? Bueno, acá en la provincia tenemos el problema de que cuando las partidas se agotan, se agotan. Yo hablé con un supervisor jubilado ya, que me contaba cómo es la situación, y aparentemente sobre todo esto, la responsabilidad de esto recae finalmente de parte del Estado, en los directores y directoras de cada escuela, que son quienes tienen que administrar este magro presupuesto que se revé una vez al año, o sea, a mediados de año se revé la cantidad de dinero que hay,
con la inflación que hay se lo va comiendo. Bueno, ahora Claro. me acabo de enterar que se volvió a cerrar el comedor de la 108 porque ya se agotó el presupuesto que había, y además no hay personal auxiliar para atender el comedor y para el funcionamiento de la escuela en general. No me da la lapicera para apuntar todo lo que todas las aristas que tiene esta cuestión, ¿no? Claro, porque en realidad uno lo ve y es como la punta del iceberg, Sí. que expresa esto. Estamos en el marco de una crisis económica, social muy profunda, con una inflación que se está comiendo el salario integral de los trabajadores a nivel general. No es solamente una problemática docente, quiero decir, No. por el conflicto que está hoy en curso, Sí. pero que impacta en todas las familias. Y evidentemente los comedores en las escuelas son un apoyo para poder llegar a fin de mes. Que a fin de mes la escuela cierre el comedor porque no tiene partida, porque la partida no alcanza, impacta directamente sobre las familias, con lo cual hablamos de un problema social, no solamente educativo, muy, muy extendido, y que tiene repercusiones en los sectores más golpeados justamente por la crisis económica que vivimos, parte de los cuales son los propios estatales, que cobran salarios congelados hace 2 años, ¿no? Sí, a ver, para que quede claro, las partidas se agotan, ¿no? A ver si te entendí bien. Y entonces el comedor tiene que cerrar. ¿No le da para la partida que llega para bancar la comida de todo el mes? ¿Entiendo bien? Exactamente. Esa es la situación que se vive hoy en día y, digamos, aclarar que estas partidas también están armadas, el presupuesto mensual que se da para alimentación en las escuelas está armado por un equipo que cada delegación debería haber por lo menos, nutricionistas, especialistas y demás, que dicen, bueno, con este dinero debiera alcanzar. Es cierto que con una inflación acumulada de más del 30% durante el año, las partidas que se definieron en enero o febrero ya son insuficientes. Ya no alcanzaban en aquel momento y menos alcanzan ahora. Claro. Si a esto le sumás que el ajuste integral que han planteado significa que en la comarca andina prácticamente, porque salvo 2 escuelas, por lo que pude enterarme, el resto no tienen transporte escolar gratuito, algo que está garantizado por ley provincial, el Estado tiene que garantizar, y a eso le sumás el problema de que, por ejemplo, en esta escuela, en la 108, que está aquí en el centro de Lago Pueblo, cuando empezaron las clases, no funcionaban los baños, iban a suspender las clases una semana para arreglar los baños, se suspendió esa obra, nunca se hizo lo arreglo de los baños, si le sumás a eso los problemas de calefacción, Claro. que con las heladas de la semana pasada muchas escuelas se quedaron sin clases porque se congelaban los caños Sí, y no había agua. Terrible. O sea, toda una serie de problemáticas que hablan de un ajuste fenomenal a todo terreno en educación, pero que impacta en todos los aspectos. Porque la escuela, digamos, es medio como en algún punto es una caja de resonancia de los problemas sociales, ¿no? Allí se expresa justamente todas las contradicciones que vivimos día a día en esta sociedad. Bueno, explotan ahí y explotan en esta forma, impactando sobre los más necesitados, por así decir, y al mismo tiempo sobre los niños. Digo, el gobierno cada vez que hay paro docente dice los niños son rehenes de los sindicatos, ¿no? Acuña salió la semana pasada diciendo lo mismo, o por lo menos se conoció el video de cuando estuvo acá en Chubut diciendo que los sindicatos tenían de rehenes a los chicos prácticamente y que definían la política del ministerio. Bueno, ahora las clases se están suspendiendo por culpa del gobierno. Entonces, digamos, esta política de poner a las familias en contra de los docentes cada vez que hay paro, en este caso tiene que revertirse, justamente poniendo a las familias para pelear contra el gobierno y su ajuste. Al lado de los docentes, al lado de los auxiliares, que son quienes todos los días están poniéndole la cara a este ajuste brutal, y a explicar a la comunidad que, por ejemplo, se cierra un comedor porque no alcanza la plata. Sí, que no alcanza la plata ya de un presupuesto miserable. No es que no alcanza la plata para darle carne al horno con papa, digamos. Estamos hablando de ya un presupuesto miserable que tampoco alcanza ni eso, ¿no? Porque vos haces una cuenta muy fácil, ¿no? Y vos decís 36 pesos por niño y por día para comer, y un alfajor Guaymallén triple sale 60, no te puede comprar ni un alfajor. Es vergonzoso, ¿no? Está bien, después si hacen las compras más grandes, por ahí seguramente en el mayorista estará más barato y ahí accederán, pero no creo tampoco. Onda que además estamos comiendo, los pibes están comiendo
pésimo. Ese es otro problema también, porque quienes se encargan de las compras son los propios docentes, o sea, la dirección de la escuela. Cada escuela administra ese presupuesto comprando en el comercio que le parezca mejor. Claro. Lo cual implica, digamos, no solo una sobrecarga a las tareas administrativas que tienen que cumplir en la institución y las tareas educativas, sino que también es responsabilidad del equipo docente de cada escuela buscar precios, adquirir los productos que consideren más adecuados sanitariamente o nutritivamente. O sea, es desligarse completamente de una responsabilidad que el Estado asumió, porque no es que el Estado tiene que asumirla por obligación, el Estado se arroga ese derecho, entonces debiera cumplirlo. Bueno, la respuesta a este problema muchas veces surge a través de las cooperadoras, a través de la organización de las propias familias que intentan aportar o ayudar, lo cual puede ayudar, digamos, circunstancialmente a enfrentar la problemática, pero el problema de fondo no se resuelve, y que es justamente el recorte presupuestario, el ajuste brutal, y que el Estado debiera hacerse cargo de esa problemática, ¿no? De alguna manera en Chubut nos estamos acostumbrando a que lo provisorio se vuelva permanente. Si durante la pandemia se suspendió el transporte escolar gratuito porque a los empresarios, particularmente en la comarca lo digo, sí, al empresario que se encargaba de eso, no le servía poner los colectivos para que transportar a los niños con el cupo mínimo de 13 por colectivo que había, no le cerraba económicamente, entonces se cerró el transporte escolar gratuito. Bueno, como no funcionó durante 2 años, el gobierno dijo, listo, no lo ponemos más, y no se puso más, y no hay. Y por ejemplo, en El Hoyo, en la zona del Pedregoso, los niños tienen que viajar en un colectivo de línea con el resto de los pasajeros, es decir, con la gente que va a trabajar. Acomodaron el horario del colectivo en los horarios de entrada de la escuela para poder hacerlo. Esa fue la respuesta provisoria, supuestamente, que puso el municipio de El Hoyo, contratando a una empresa de Esquel, que cuando aquí hay una cooperativa de transporte, por ejemplo. Sin una persona que sea responsable por los niños que viajan en el transporte escolar, en el transporte público. Hubo una protesta de vecinos, la respuesta es inexistente y el transporte escolar sigue sin aparecer. Entonces, de alguna manera, lo preocupante es que se está naturalizando el vaciamiento total presupuestario en la educación, en la salud y en todos los sectores, luego de 4 años de ajuste en los cuales se han recortado todos los derechos. Te agrego una, hace 2 semanas yo tuve una situación particular, que fui al hospital para internar a un familiar, y en la puerta me encuentro que no va a haber atención en guardia porque no hay médicos, no hay luz, no hay gas y no había calefacción. ¿En el hospital de Lago Puelo? En el hospital de Lago Puelo. ¿Luz, gas ni calefacción? Ni calefacción. O sea, esa es la situación que estamos viviendo a nivel estructural en toda la provincia. Porque no es una situación exclusiva de Lago Puelo. No, tal cual. Lo que sí tiene la cordillera de la comarca, que vos bien marcaste, es el tema del transporte escolar, ¿no? Un drama que no se soluciona tampoco hace un montón de tiempo. Digamos, esa nota la hemos hecho acá 2 o 3 veces ya, contando este drama. Sin ir más lejos, hace poco se conoció, no sé si era o particularmente de la comarca, pero era precordillera, en la zona de costa del Chubut, que tenían la escuela cerrada y a caballo por el río congelado tenían que ir hacia la otra escuela que sí estaba abierta. Bueno, todo así, ¿no? Sí, una postal que luego se utiliza ¿no? Para romantizar. Para romantizar la crisis, claro. Para hablar de que, bueno, miren el sacrificio que hacen los chicos, ¿viste? ¿No? La escuela cerrada. ¿Cómo quieren estudiar? Sí, no. Que lo que esconde es la hipocresía de esta sociedad meritocrática en la cual pareciera que el sacrificio rinde un beneficio, cuando lo que vemos es que el sacrificio es permanente y la mejora no llega nunca. No, y además eso indefectiblemente llega a descolgarse del sistema, si querés, a caerse del sistema educativo, porque ¿cuánto podés sostener eso? No hay manera. Bueno, en la pandemia hubo una crisis a nivel educativo muy fuerte acá, porque primero el problema del transporte, los chicos no podían llegar a las escuelas cuando se habilitó la presencialidad, pero durante toda la pandemia el problema de la conectividad fue enorme. Sí, totalmente. En diciembre un incendio donde se quemó la antena, una de las antenas que está aquí en el Cerro Curumahuida. Seguimos padeciendo los problemas de internet, quienes usamos
que somos usuarios de la cooperativa de internet de acá, por ejemplo, porque no hay luz ahí arriba, nunca se restableció el servicio eléctrico, se quemaron los cables, y por ejemplo tampoco anda la TDA, ni siquiera la TDA transmite. Y bueno, nos acostumbramos a vivir sin eso. Uno puede vivir sin TDA, ahora no podemos vivir sin escuelas, y no podemos vivir tampoco con escuelas que no brindan la alimentación a los niños que se espera que brinden, ¿no? No podemos vivir tampoco sin educación, no podemos vivir sin un montón de cosas. Sin embargo, para el gobierno la prioridad está hasta el otro lado, 1.500 millones de pesos para armar a la policía en Trelew, con decoraciones a los represores de diciembre, un oficial condenado por abuso de autoridad al frente de la policía provincial. O sea, evidentemente toda esta política de ajuste que ha tenido el gobierno saben que no cierra sin represión, y la inversión está puesta ahí, en lugar de ponerse en donde más se necesita, justamente, que es en educación, en salud y en todas las grandes problemáticas que enfrentamos día a día los trabajadores y el pueblo de Chubut, ¿no? Están escuchando a Ulises Krauchuk, él es corresponsal de La Izquierda Diario en Lago Puelo, ahí en la comarca. Síganlo porque escribe varias notas muy interesantes, Ulises. Y en un medio muy interesante como es La Izquierda Diario, que a veces pone en la agenda temas que los medios tradicionales ocultan constantemente, ¿no? Como vos te metés a los portales de Chubut y este tema no existe, no se habla, salvo que haya que pegarle, por ejemplo, ahora que está de moda pegarle al intendente de Trelew, ¿no? Que no vamos a defender acá, ni mucho menos, pero te das cuenta cuando está todo direccionado. Entonces le encuentran el pelo al huevo a Trelew, que está muy mal, pero hace mucho, ¿no? Entonces cuando era aliado no decíamos nada, y ahora que es enemigo por ahora, le pegamos a Trelew hasta por todos lados, ¿no? Los medios en Chubut, los medios de La Pauta, bueno, son grandes responsables también de legitimar esta crisis, digamos, ¿no? Ahora te quería preguntar, Ulises, como papá, porque yo también soy papá. Todavía la niña no va a escuela de nivel primario, secundario. No sé cuál será el caso tuyo, pero más allá de eso, que no importa. Digo, como papá, ¿cómo lo ves también? Porque es una situación tremendamente angustiante. Yo cada vez que puedo hablo con los papás de acá de Mani, con los que me cruzo yo, y lo que te dicen es: el que puede se paga una escuela privada, lamentablemente. Te dice: mira, a mí me gusta la pública, siempre quise mandarlo a la pública, pero no tienen nunca clase, está rota, los docentes no sé qué. Entonces, el que tiene unos mangos o se endeuda para mandarlo a la escuela privada, una locura, ¿no? Que parece ser el modelo, ¿no? De financiar uno para el negocio de lo otro, ¿no? ¿Cómo lo vivís vos, como laburante con Nini en edad escolar? Mira, los que tuvimos como dijo Macri, la desgracia de caer en la pública, sí. Que para mí, en mi caso, más allá de que no podría costear una escuela privada, es una elección también consciente de que mis hijos vayan a una escuela pública. Claro. Porque digamos, es una actitud política, por así decir. Sí, sí. Es preocupante desde varios puntos de vista. Por un lado, porque mi hija empezó la primaria ahora, este año. Y durante el año pasado se suspendieron las clases permanentemente y no tuvo jardín, y se nota el impacto que eso tiene en el desarrollo de los chicos y en el desarrollo de la tarea educativa. Los propios docentes lo dicen. Sí. El impacto es directo. O sea, a nivel de la sociabilidad que se desarrolla cuando los chicos van al jardín de infantes, y cómo eso después impacta en el proceso educativo cuando empieza la primaria, que tienen las exigencias. Pero al mismo tiempo, digamos, me impacta a mí, pero lo personal, desde el punto de vista de el riesgo que implica que mi hija esté en una institución que se está cayendo a pedazos. Sí, terrible. O sea, el riesgo desde todo punto de vista, digamos, porque si no hay personal auxiliar para garantizar la higiene y la seguridad del edificio, evidentemente eso impacta en el baño, en un montón de efectos que hacen a la salud de los niños. Al mismo tiempo, a nivel de infraestructura hay una deficiencia enorme. Yo hace poco estuvo Arcioni acá e inauguró, puso la piedra fundamental de la Escuela Técnica del Hoyo, ¿no? Una escuela que hace 10 años por lo menos se viene prometiendo que se va a construir edificios y nunca se construye. Sí. Esa escuela está funcionando hoy en día en otra escuela, que es la 734, donde hay una rajadura estructural
que cuando había una opción y la taparon con una chapa. Literal. Pusieron una cinta de chapa para tapar la rajadura donde se ve hacia adentro de un aula directamente. O sea, no estamos hablando de una rajadura, sino directamente una grieta ya. Sí, sí. La verdadera grieta, de la que tanto se habla. ¿En qué momento sabés si se va a caer eso, un pedazo de mampostería y le va a pegar en la cabeza a los pibes? En un aula. ¿En qué momento sabés si no las ventanas, las banderolas que están arriba de la ventana no se van a caer a pedazos y van a ser un desastre? O sea, ese es un problema mucho más general y también es un problema desde el punto de vista de organizar tu propia vida. Porque para quienes trabajamos, cuando los chicos van a la escuela tenés un momento de aprovechar a trabajar y no tenés la posibilidad de hacerlo. Porque no podés planificar porque no sabés qué día va a abrir la escuela y qué día no, y ya no por los paros, sino por este problema más básico que es que no hay agua, no hay calefacción y no hay gas. Y sí, que muchas veces los paros son porque, ¿no? No porque los paros no hay clases. Hay paro porque no puede haber clases, digamos, en esos lugares. Claro, e incluso, digamos, a mí me impactó sobremanera en esta reunión que planteando todos estos problemas, la reacción fuera, bueno, la pasividad, no pasará nada. ¿De quién? O sea, en las reuniones. De la familia, parte de la familia. Bueno, eso es lo que te quería plantear ahora en la charla, en la entrevista, que arrancó de manera informativa y se metió en el análisis, si querés, o en la reflexión. ¿Cómo prende esto? Porque desde acá nosotros todos los días contamos diferentes capítulos nosotros le ponemos maleducados, ¿no? A los capítulos, jugando un poco con la ironía de que los maleducados son los que tienen las escuelas así, ¿no? Cuando muchas veces parece que los maleducados vienen en la frase con los niños y niñas, que son las verdaderas víctimas, ¿no? Y tratamos de reflexionar también, digamos, por qué no prende en la comunidad toda, en toda la provincia, una gran movilización, un gran paro, una concientización de lo que está pasando, que está llegando a extremos como los que estás contando vos, ¿no? ¿Qué crees que influye? El temor por los descuentos, el quilombo que es todo el tiempo vivir en Chubut desde hace un tiempo, no sé, ¿qué te da para pensar? Mirá, es difícil poder encontrar una causa o varias causas estratificadas. Creo que es un fenómeno mucho más complejo, pero en general lo que se ve, digo, más allá de que hubo pues, de la enorme lucha que se dio en diciembre contra la megaminería y demás, en otros aspectos pareciera que hay una naturalización y que se impuso una pasividad. La pasividad que se impuso con su momento, digamos, por el año 2019, donde se abandonaron las calles. Te acordarás que hubo llamados públicos del actual presidente en aquel mommomento y demás, después de la jornada de diciembre de 2017, donde se abandonó las calles directamente, y a nivel de las burocracias sindicales, de los movimientos sociales y demás, hubo como un repliegue general que impactó, me parece a mí también, a nivel de la conciencia, en esperar a ver qué sucede. Bueno, las expectativas que había en el cambio de gobierno fueron defraudadas. Está bien, pero en diciembre no se esperó a nadie y se salió a la calle de manera espontánea y punto. Por ahí no prende tanto el tema de educación, decís, no sé. Por eso te digo, eso te decía, con la excepción de la enorme jornada de diciembre, otras situaciones más cotidianas fueron naturalizadas. Claro. Entonces, de alguna manera nos acostumbramos a vivir, a convivir, digamos, o a sobrevivir, digamos. Claro, eso también es. A esta situación de crisis permanente que vive la provincia, ¿no? Pensando que también la información está, porque todos sabemos que ha habido un aumento de coparticipación enorme, que las regalías han crecido enormemente por el precio del petróleo, que la provincia tiene el dinero como para invertir, y que de hecho se anuncian inversiones enormes en un montón de cosas, financiadas por Nación, por más endeudamiento, por lo que sea, pero lo central y lo más importante no se resuelve. Y la posibilidad de resolverlo me parece que también está en justamente que haya esa reacción. Porque digo, es una provincia que tiene, Chubut es una provincia que tiene una larga trayectoria de lucha, de organización. Sí. Desde Gastre en adelante ha habido fenómenos sociales enormes, ni hablar de la lucha contra la megaminería y demás. Y sin embargo, en otros aspectos... Sí, el chubutazo original, digamos, el anterior al de diciembre qué sé yo. ¿Cómo, perdón? No, digo, el chubutazo anterior al de diciembre que se llevó puesto un gobernador, por ejemplo. Cuando cae Perla en el 91. Sí, bueno, por eso digo, hay una larga tradición de lucha y incluso en los sindicatos propios, en los docentes y demás, y sin embargo parecía que estos problemas terminan naturalizándose. Yo venía, en esta reunión esperaba que hubiera una reacción de parte de los padres y demás, y plantear también ahí, ¿por qué no hacer una reunión abierta en la escuela donde los docentes y el personal auxiliar puedan contar
cuál es la situación que viven día a día, que las familias lo sepan, y buscar una respuesta entre todos, que seguramente en un principio será, bueno, cómo nos organizamos para resolver parte de estos problemas, pero sabiendo que no nos corresponde, no abandonar también la denuncia del gran problema que hay del ajuste presupuestario. Que yo creo que es algo que es una necesidad que tenemos como sociedad, empezar a discutir estos problemas y no fragmentarlos corporativamente pensando que son problemas de los docentes, de los auxiliares o de las familias por separado. Y donde también pueden participar incluso los estudiantes, porque muchas veces son las primeras víctimas y no tienen ni voz ni voto ni participación en estas discusiones que hacen, que atañen completamente a su formación como personas, ¿no? Sí. Aquí existía, por ejemplo, en la 717, un consejo escolar en los 90, donde participaban las familias y que lograron, a partir de la organización entre familias, estudiantes, docentes, auxiliares y demás, lograron revertir la reforma del plan educativo. En aquel momento se quería eliminar las carreras técnicas, transformarlo en un polimodal. Bueno, se logró derrotar eso, luego finalmente se impuso la reforma polimodal y demás muchos años después, pero digamos, si se pudo derrotar eso fue porque hubo esa unidad. Y creo que es un ejemplo interesante para pensar cómo hoy en día podemos unir todas estas peleas, ¿no? La pelea docente por salario, la pelea de los auxiliares por el salario y las condiciones de trabajo, porque también son recontra precarizados. La problemática que vivimos las familias con la educación de nuestros niños y niñas, y también la situación que viven los estudiantes día a día. Y las problemáticas que enfrentan también a raíz de todo de esta crisis integral que se está viviendo. Creo que por ahí hay un elemento para pensar desde dónde podemos arrancar o conquistar, digamos, una educación de mejor calidad, defendiendo la educación pública, siendo un gobierno que lo único que ha planteado es el ajuste y que sabe que este ajuste va a generar conflicto y entonces invierte solamente en represión. Sí, coincidimos en el análisis, Ulises. ¿Te quedó algo más? Te agradezco estos minutitos. No, qué sé yo, en principio que empecemos a discutir esto último que planteé en todos los ámbitos, a ver si podemos poner en pie también esa enorme fuerza social que si en diciembre derrotó la mega minoría, creo que hoy en día necesita avanzar también en poner en discusión un montón de aspectos, ¿no? que hacen a nuestra vida. Bueno, habrán hablado de lo del basurero de Esquel. Aún no, lo tengo acá para producir y sacar con una entrevista, pero seguramente mañana lo haremos. Claro, bueno, es otra problemática que también pareciera que es exclusiva de la comunidad nahuelpan o que solo afecta a la comunidad nahuelpan, bueno, es un problema socioambiental de impacto general. Claro. Bueno, me parece que todos esos problemas tenemos que empezar a discutirlos, a plantearlos y a organizarnos para enfrentarlos, porque si no, no va a haber solución mágica de parte de ningún candidato. Ahora que están todos pensando en 2023, digo, ¿no? Sí, tal cual. Ulises, un gusto charlar con vos y la seguimos siempre. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo, muchas gracias y saludos a toda la audiencia. Gracias, Ulises. Él es Ulises Krauchuk, corresponsal de La Izquierda Diario en la comarca andina, que daba cuenta de la situación de los comedores en las escuelas. Una miseria, 36 pesos por pibe por morfi. No se pueden comprar ni un alfajor.